Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Hoy le he titulado al mensaje ¿Cómo ser libres de la iniquidad? La semana pasada estuvimos hablando sobre el pecado que está oculto y que es más destructivo. En resumen, tratamos sobre el pecado del orgullo. Estuvimos hablando sobre ciertas cosas que suceden en el ser humano. Y hoy quiero explicarlo de una forma más detallada, más específica, para que nos quede a todos totalmente claro. Puede ser que alguien se confunda, tal vez sí, tal vez no, con el mensaje de la semana pasada, pero hoy vamos a aclarar muchas cosas al respecto de nuestra humanidad. La iniquidad, tal vez ha escuchado usted ese término. La iniquidad, sí, está en la Biblia. Y pues gente que se dedica a la guerra espiritual a veces habla sobre la iniquidad, pero yo he escuchado predicaciones al respecto que no quedan claras, que parece como algo extraño, que no lo definen correctamente. Pareciera como que los que predican sobre la iniquidad tampoco lo comprenden. Hoy vamos a explicarlo. Espero que usted lo comprenda. Si no, me pone en el comentario de este video, me pone, pastor, qué fue lo que usted no entendió o la pregunta que usted pueda tener para que le quede todo claro. ¿Cómo ser libres de la iniquidad? Ok, el yo, nosotros, nuestro yo, es la naturaleza humana que fue heredada desde Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecaron, la naturaleza humana se corrompió. Esa corrupción pasó de generación en generación a través de los genes del ser humano. Y todo ser humano que nace con una naturaleza humana corrupta a partir de ese gen que se ha transmitido. La Biblia le llama a esta naturaleza humana, le llama carne. Y es una corrupción que se traduce en una inclinación pecaminosa. Todos los que nacemos en este planeta Tierra como seres humanos traemos esa inclinación al pecado. A esa inclinación pecaminosa la Biblia le llama también en algunos versículos concupiscencia, y es una disposición interna a pecar. La tentación bien puede venir por un espíritu maligno que le habla a nuestra mente tentándonos para nosotros pecar. Pero a la verdad no se requiere de un espíritu maligno para que nosotros pequemos. Nuestra propia naturaleza, nuestro yo está inclinado ya a pecar. Es decir, nuestro yo nos va a seducir y nos va a llevar de una u otra manera a pecar. No necesitamos espíritus malignos, no necesitamos demonios, no necesitamos voces que estemos escuchando en nuestra cabeza para pecar. Nosotros mismos, nuestro yo, nuestra naturaleza humana lo va a hacer. Santiago capítulo 1, versículo del 14 al 15, aquí pues, se explica a Santiago cómo es que funciona esto. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de esa naturaleza carnal, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces la naturaleza carnal, que no es pecado, es concupiscencia, que también se le llama carne. Y pues a esta inclinación también, para que quede claro, se le llama iniquidad. Así de simple. No es pecado, es una inclinación, no es pecado. Ahora, esa inclinación que es la carne, que es la concupiscencia,
que también se le llama iniquidad, puede producir pecado si nosotros lo permitimos, si nosotros estamos de acuerdo en ceder a la seducción, en ceder a la atracción que esa concupiscencia, que esa carne, que esa iniquidad nos hace. Ahora, podemos confesar nuestra iniquidad. Inclusive en la Biblia aparece en más de una ocasión cuando alguien confiesa su iniquidad. Pero confesar la iniquidad requiere un análisis más profundo de nosotros mismos. Porque no todos los seres humanos estamos como de acuerdo de que tenemos una iniquidad específica. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, usted tiene que pues confesar la iniquidad de la mentira, porque se manifiesta que miente frecuentemente. Bueno, a la verdad es que todos tenemos la iniquidad de la mentira, pero cuando alguien va a confesar esa iniquidad es porque esa iniquidad está muy activa, está muy fuerte en la persona y le produce el pecado de mentira, de mentir. Entonces tiene que también que confesar la iniquidad. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Señor, te pido perdón porque he mentido. Y te pido, Señor, porque mi naturaleza está inclinada a cometer esto. Me seduce y yo caigo frecuentemente en mentir. A veces sin necesidad. Sí, hay gente que miente sin necesidad. Hay gente que coge lo que no es de él, es decir, roba sin necesidad. Y el pecado es así. No, a veces, la gran mayoría de las veces no hay necesidad y se comete el pecado. Pero aún si hubiese necesidad, la palabra de Dios nos llama y Dios nos llama a no pecar. Así que la inclinación al pecado es lo que se le llama iniquidad. Jesús cargó, la Biblia dice que Jesús cargó no solamente nuestros pecados, sino que también cargó con nuestra iniquidad. Es decir, la iniquidad, que es la raíz del pecado, porque antes del pecado está la iniquidad. La iniquidad, que es la raíz del pecado, fue tratada por Jesús en la cruz. No solamente Jesús trató el pecado, es decir, el fruto de la iniquidad, sino que trató la fuente, la raíz del pecado, que es la iniquidad. Isaías 53:6 dice: Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. No solamente el pecado, sino la iniquidad. Ahora, puede ser la iniquidad purificada. Bueno, es como decir que la iniquidad va a ser arreglada, se va a corregir. No, la iniquidad no puede ser corregida. La iniquidad ya forma parte de nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza humana o carnal o concupiscencia o iniquidad no puede ser corregida, pero sí puede ser disminuida. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos capítulo 7, versículo 18. Algunos dicen que esto es antes de Cristo. No, hermano, esto no es antes de Cristo, esto es antes de Cristo, pero también cuando después de que recibimos a Cristo. Jesús no trata con nuestro yo, precisamente quitando nuestro yo, sino pues moriríamos, porque en el momento que la iniquidad sea quitada de nosotros completamente, físicamente, en el sentido completo y absoluto, pues no estaríamos vivos en este planeta Tierra, porque dejaríamos de ser seres humanos. Por eso el pecado está intrínseco, arraigado. La iniquidad está arraigada en el ser humano. Y cuando hablamos la semana pasada sobre el orgullo, que el orgullo está arraigado en la persona, estamos hablando de la iniquidad del orgullo, no necesariamente del pecado del orgullo, sino de la iniquidad. Por eso traigo a colación este tema en este día. Entonces dice Romanos capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, es decir, en mi naturaleza corrupta,
es decir, en mi humanidad, no mora el bien. No puede morar el bien en nuestra naturaleza humana. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, se produce la regeneración de una nueva naturaleza en nosotros. El nacer de nuevo, que se le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 4. Nacer otra vez. Nacer del Espíritu. Se le llama eso. Y entonces a través de un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza sí, en esa sí mora el bien, porque ahí mora el Espíritu. Ahora, cuando aquí dice que en mi carne, yo sé que en mi carne no mora el bien, esto que dice que no mora el bien es precisamente iniquidad, es la concupiscencia. En la carne entonces mora la iniquidad, en la carne mora la concupiscencia. Y la raíz del pecado es precisamente la iniquidad que nosotros hemos heredado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hasta atrás, hasta cualquier cantidad de generaciones, hasta el primer hombre aquí en la tierra. Comparativa entre pecado y iniquidad, vamos a ver algunos aspectos rápidamente. El pecado, ¿qué es? Es una transgresión. El pecado es un acto que Dios condena. Es una transgresión a lo que Dios dice. Eso es el pecado. Pero la iniquidad no es una transgresión. La iniquidad es una torcedura interna, heredada. Es parte del carácter de la persona. Todos venimos con un carácter heredado que es de nuestra naturaleza normal, humana o carnal. Ahora, ¿la sangre de Jesús limpia el pecado? Claro, la sangre de Jesús limpia el pecado completamente, lo quita. La sangre de Jesús lava el pecado, la persona es lavada, es santificada y ya no tiene más pecado. Ahora, pero la sangre de Jesús limpia la iniquidad. Esa es la pregunta. Bueno, aunque Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros, significa que la juzgó, que las juzgó en Jesucristo, o sea, que hubo una condena de esa iniquidad, pero en Jesús. Jesús fue condenado y por eso pues murió en la cruz. El resultado de esa condena fue la muerte. Ahora, para que nosotros tengamos vida, entonces sí hubo un juicio, pero no se limpia la iniquidad, sino que se juzgó la iniquidad, pero no se limpia la iniquidad, porque si se limpiara la iniquidad, dejaríamos nosotros de ser seres humanos. Estaríamos ya pues con el Señor. Por eso, cuando ya nosotros muramos físicamente, ya no habrá iniquidad. Hemos dejado la estructura humana, ya la hemos dejado en la tierra. Ok, desaparece al creer, bueno, sí, en el pecado sí, ¿verdad? Desaparece cuando creemos, pero la iniquidad no. La iniquidad no depende tanto de si creer o no creer, porque no es afectada, pero sí requiere un tratamiento. En el caso del pecado, ¿cómo se trata el pecado? Bueno, pidiendo perdón, y es inmediato el tratamiento. Nosotros, después de pedir perdón y haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pedimos perdón por el pecado que hemos cometido, cualquiera que sea, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es inmediata la limpieza, pero ¿cómo se trata la iniquidad? Bueno, la iniquidad, lo único que se puede hacer con la iniquidad es una transformación. Se aplica una transformación progresiva. Y vamos a explicar a través de este mensaje qué significa esto. El título de este mensaje es ¿Cómo ser libres de la iniquidad? Entonces no es, cuando digo libres de la iniquidad, no es que la iniquidad va a ser quitada. Porque les vuelvo a decir, si la iniquidad fuese quitada, dejaríamos este planeta Tierra, estaríamos muertos ya. Sino que tenemos que disminuir el poder y la influencia de la iniquidad.
Ahora, la sangre de Jesucristo entonces sí quita la iniquidad en el sentido de perdonarla. En ese sentido, quita la iniquidad, de perdonarla y cargarla en la cruz, pero no de la presencia en la carne, porque la carne debe ser tratada por el Espíritu en un proceso que se llama santificación. ¿Quién entonces trata la iniquidad, que es la raíz del pecado? El Espíritu. Por eso no es suficiente, amado hermano, estar pidiendo perdón para nosotros poder crecer espiritualmente. Podemos pedir perdón por todos nuestros pecados, aún por nuestras iniquidades, pero seguimos pecando. La iniquidad sigue fuerte en nosotros, porque cuando nosotros seguimos pecando frecuentemente, la iniquidad está arraigada, la iniquidad está fuerte, la carne está fuerte, la concupiscencia está fuerte. Hay pecados sexuales, masturbación, pecados de algún tipo u otro, pensamientos eróticos, sueños eróticos. Estos pecados, a veces están muy arraigados en el ser humano. Significa que la iniquidad está activa. La iniquidad de la masturbación, la iniquidad de los malos pensamientos, del erotismo, de la seducción, de la lascivia, está activa. Ahora, la redención sobre esa iniquidad va a operar en etapas. Primeramente, la sangre de Jesús tiene que tratar con los pecados y después tiene que haber el tratamiento del Espíritu sobre la iniquidad. Vamos a hablar de esto en un momento más. La iniquidad entonces parte de nuestra humanidad caída. Si se quitara por completo, dejaríamos de ser humanos y solo en la muerte, en la glorificación, seremos plenamente libres de la iniquidad. Obviamente ya con el Señor, glorificados con el Señor, pues no tendremos ya tentaciones de nuestra naturaleza carnal. Ahora, la iniquidad lo que tiene que hacer es menguar progresivamente por la acción del Espíritu Santo. Ese es el punto. Entonces, no es suficiente pedir perdón como cristianos. No podemos llegar en nuestro cristianismo a estar pidiendo perdón nada más, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que colaborar en el proceso de santificación por la acción del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar en un momento. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? Pues el pecado. Precisamente la obra de la carne es el pecado. La obra de la carne no es la iniquidad, porque la iniquidad es la carne en sí misma. Podríamos traducirlo de otra forma. Si por el Espíritu hacéis morir en vez de decir las obras de la carne, podemos decir, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la iniquidad, viviréis. De carne aquí equivale a iniquidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu? Hacer morir las obras de la iniquidad. ¿Y cuáles son las obras de la iniquidad? Pues el pecado. ¿Cómo el Espíritu hace que el pecado muera? Es decir, que ya no exista ese pecado. Pongamos un ejemplo. El pecado de mentir. Imagínate, o el pecado del enojo. Mejor todavía, el pecado del enojo. Una persona que se enoja frecuentemente, pero ha logrado hacer que muera esa obra de iniquidad. ¿Cómo hizo morir? Ya no más se está enojando esta persona. Ya esta persona no tiene enojo, ya no se enoja. Antes se enojaba día de promedio o todos los días. Ahora ya no se enoja ni una sola vez en toda la semana, ni en un mes, ni en 2 meses. Entonces ha hecho morir la obra de la carne, ha hecho morir el pecado. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo para hacer morir la obra de la iniquidad? Tratar con la raíz del pecado, tratar no con el enojo,
sino tratar con la iniquidad, no con el pecado del enojo, sino con la iniquidad del enojo que está en la persona. El Espíritu Santo va a tratar con esa parte de la naturaleza pecaminosa o naturaleza humana o su propia iniquidad de enojo. Lo va a menguar la iniquidad. Y el Espíritu Santo va a hacer que esa iniquidad sea más pequeña. Al ser más pequeña la iniquidad, el poder que tiene esa iniquidad para producir obras de pecado como el enojo, cuando ya se enojó, el poder y la facilidad va a ser mucho menor. No es eliminar. Menguar no es eliminar la iniquidad, sino reducirla en su influencia y en su poder. Cuando la iniquidad mengua, entonces deja de reinar la iniquidad en la vida del creyente. Reinar, sí, puede la iniquidad reinar en la vida de un cristiano, definitivamente que sí. A estos cristianos se les llama cristianos carnales, no son cristianos espirituales, son cristianos que viven en la carne, porque pues están siendo controlados por su iniquidad. Entonces, cuando la iniquidad reina en el creyente, pues entonces significa que domina la vida del creyente, gobierna su vida y la controla. La iniquidad puede reinar en el ser humano, determinando sus decisiones, sus deseos y acciones. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, cuando dice los deseos de la carne, está hablando de los deseos de la iniquidad. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo lo podría parafrasear y decir de la siguiente manera: andando en el espíritu, va a ser posible que ustedes no satisfagan los deseos de su carne. O andando en el espíritu, va a ser posible que ustedes no satisfagan los deseos de la iniquidad que ustedes tienen. Ahora, en una persona, no todos tenemos, como seres humanos, el mismo comportamiento de iniquidad. O sea, es decir, no todos tenemos el mismo comportamiento pecaminoso. ¿Qué es lo que produce la iniquidad? Pues pecado. Porque en algunos es más fuerte ciertas iniquidades que en otros. Por ejemplo, hay personas que por herencia, por sus padres, se les transmite una iniquidad muy fuerte, que es la de, por ejemplo, de relaciones sexuales, ya sea fuera el matrimonio o como sea. Hay iniquidades que se transmiten como la traición, que son muy fuertes cuando vemos que hay un patrón familiar de pecado, pues hay una iniquidad que se transmite ahí y que es muy posible que opere en uno. Hay personas que tienen la iniquidad de un comportamiento grosero. Bueno, yo en cierta parte he recibido algo de esto, de mis padres, en cuanto al comportamiento de iniquidad. Eso significa que va a ser la persona propensa pues a actuar con grosería con otras personas. Y así en cada uno de los pecados, pues generalmente algunos van a comportarse de cierta pecaminosidad en ciertas áreas y otras personas van a comportarse de una forma pecaminosa, más pecaminosa en otras áreas, porque cada persona carga diferentes niveles de iniquidad. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: andad en el espíritu, bueno, ya lo dije, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, es decir, que los deseos de la iniquidad, cuando no se satisfacen, se debilita. Los deseos de la iniquidad, cuando no se satisfacen, cuando tú no satisfaces el deseo de la iniquidad se debilita. La iniquidad se fortalece cuando tú pecas con la seducción de esa iniquidad. Digamos, el enojo, la iniquidad del enojo se va a fortalecer cuando tú cometes
el pecado de enojo y te enojes con alguien. Pero si tú reprimes ese deseo, esa influencia de esa iniquidad de enojo y tú no te enojas, logras no enojarte, la iniquidad de enojo se debilita un poco, no mucho, un poco. Pero si lo sigues haciendo, si sigues, no alimentas esa iniquidad con el pecado, porque la iniquidad lo que come es pecado. La obra que produce se la come. La obra que produce o que te ayuda a ti a producir, porque tú también tomas la decisión de que eso se dé o no. Ahora, ¿qué significa exactamente que la iniquidad puede menguar? Bueno, que el creyente ya no va a estar esclavizado a las inclinaciones. Cuando la iniquidad mengua, ¿y cómo puede menguar? Bueno, diciéndole no a los deseos de la iniquidad. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cómo podemos lograr decirle que no a los deseos de la iniquidad? ¿Cómo podemos salir victoriosos y cómo podemos lograr liberación de los deseos de la iniquidad? Ahora, ¿qué significa? Quiero explicar esta parte, que la iniquidad mengua. O sea, que el creyente ya no va a estar esclavizado con esas inclinaciones, a las inclinaciones de la iniquidad. Cuando ya no hay seducción para que yo me enoje, cuando ya mi ser, mi naturaleza, no se inclina al enojo ante una situación que se me presenta que pudiera enojarse cualquier otra persona, pero yo ya hay un control, hay un dominio propio que hace que yo no me enoje, entonces estamos diciendo que la iniquidad está menguando. ¿Cuándo más está menguando? Cuando se puede resistir la tentación, precisamente con firmeza. Cuando no estamos luchando ya más. Es que yo no me voy a enojar, es que yo no me voy a enojar. Si ya tú estás luchando, yo no me voy a enojar, yo no me voy a enojar, y te seduce la iniquidad, yo no me voy a enojar y te seduce, obviamente todavía no ha menguado tu iniquidad. Este es un proceso de guerra. La carne contra el espíritu contra la carne. Cuando la iniquidad mengua, que es cuando ya no hay inclinaciones, ya no hay seducciones de ese pecado hacia ti, entonces tu vida comienza a reflejar la imagen de Cristo y deja de reflejar la imagen de Adán, del viejo hombre, de Adán y Eva. Se termina ese reflejo, disminuye y comienza entonces tú a reflejar la imagen de Cristo. Cuando tú comienzas a reflejar la imagen de Cristo, significa que la iniquidad ha menguado. Ahora, nosotros tenemos que trabajar con estos aspectos, amado hermano, porque Dios trata el pecado y quiere que nosotros trabajemos con el pecado, ¿sí? Pero también Dios quiere, sobre todo, que trabajemos con la raíz del pecado, que es la que produce el pecado. Tenemos nosotros como cristianos y como guerreros del Señor trabajar con la raíz que produce el pecado. La iniquidad es una condición interna, entonces, torcida del corazón humano que se opone a la voluntad de Dios. No se limita a actos externos, sino que describe una naturaleza deformada, una inclinación persistente hacia el mal, incluso cuando no se manifiesta en acciones visibles. Es lo que somos en nuestra naturaleza humana, que nos seduce a pecar y es parte de nuestra herencia. Cuando la iniquidad pierde fuerza, es cuando decimos que hemos aprendido a dominar nuestro yo. Voy a repetirlo. Cuando la iniquidad pierde su fuerza, es cuando decimos que hemos aprendido a dominar nuestro yo. Así que Dios quiere que tratemos con nuestros pecados, pero también con la raíz, con nuestras iniquidades. ¿Qué significa dominar el yo? ¿Qué significa? No es erradicar la carne, sino someterla, someter la carne. ¿Qué podríamos decir también que es someter la iniquidad? O sea, la iniquidad tiene que estar sujeta, tiene que estar sometida. Y el Señor me lo explicó una vez y me dijo, la carne es como un león.
que está en una jaula. Y tú eres como el domador de león, que tienes pues una cuerda para pegarle, ¿no? Un chilillo, un azote para azotar y corregir al león para que se comporte correctamente. El espíritu entonces es ese que tiene el azote, ese que azota al león, que es la carne, para mantener a la carne sujeta, a punta de violencia. El espíritu hace eso a punta de violencia. Entonces, esa es la forma, esa es la manera. Entonces, cuando dominar el yo implica entonces mantener al león sujeto. El león es agresivo, el león es animal, el león es salvaje, la carne también, la carne es igual. El león es león y no vas a cambiar su comportamiento por más que aparente estar sujeto a ti. Siempre que tienes que tener cuidado como un domador de león. No puedes confiarte. De igual manera tú tienes siempre que dominar a ese yo, a esa carne, a esa concupiscencia, a esa, precisamente a esa iniquidad. Ok, cuando la iniquidad pierde su fuerza es cuando entonces decimos que hemos aprendido a dominar nuestro yo. ¿Qué significa dominar el yo? No es erradicar entonces la carne, sino someterla. El yo es una voluntad autónoma, nadie la manda, se manda a sí misma y está inclinada hacia el ego, al deseo y a la independencia de Dios. Al yo no le importa lo que Dios diga, al yo no le importa lo que diga la Biblia, aunque tú leas la Biblia y tú digas que a ti sí te importa. Cuando tú dices que a ti sí te importa, eso que te importa no es la naturaleza nueva la que está diciendo ahí, es tu voluntad, mejor dicho, ¿no? Porque la voluntad no puede ser poseída por el yo. La voluntad tienes libertad de escoger. Tú en tu voluntad escoges hacerle caso a tu yo o hacerle caso a la palabra de Dios o al Señor. Está inclinada al ego, pues ese yo, al deseo y a la independencia de Dios. Ahora, ¿qué implica dominarlo? Implica varias cosas. Primero, negarse a sí mismo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Recuerden que Jesús dijo que nadie podía ser su discípulo si no se negara a sí mismo y tomara su cruz. De negarse a sí mismo, precisamente eso implica dominar el yo. O dominar pues la carne, o dominar precisamente la iniquidad. Segundo, ¿qué significa dominar el yo? Vivir crucificado con Cristo. Recuerden que en Gálatas 2:20 la palabra de Dios dice, Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y pues estoy crucificado con Cristo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Pero ¿qué significa crucificado con Cristo? Significa que está reprimiendo los deseos de la iniquidad. Ahora, ¿pero con qué fuerza? No con la fuerza del yo mismo, porque tu yo te va a engañar. El yo es inteligente, amado hermano. El yo tiene una personalidad. Eres tú mismo y está allí. Tú mismo. Tiene tu propio nombre y está allí. Pero tú ahora en Cristo no eres ese, aunque está allí. En Cristo eres otra naturaleza. Estás en una nueva naturaleza tuya. Entonces tú estás por así decirlo, hay una parte tuya, por así decirlo, que no es parte tuya. La parte pasada tuya está todavía en tu naturaleza humana, y la nueva y tu nuevo yo, por así decirlo, está en Cristo, en la nueva naturaleza. Pero la Biblia no le llama nuevo yo, le llama la nueva vida en Cristo, nada más. La Biblia suele llamarle yo a la parte carnal, a la parte que está reinando en la parte humana. Entonces, hay que crucificar ese yo en Cristo. ¿Cómo se crucifica ese yo en Cristo?
no alimentando ese yo y dándole fuerza al Espíritu Santo. ¿Cómo se le da fuerza al Espíritu Santo? Vas a tener que leer la Biblia, vas a tener que adorar a Dios, vas a tener que sacar tiempo, vas a tener que dedicarte a ser disciplinado y todos los días dedicándole la comunión con Dios, la relación sincera y espontánea con Dios. Alguien me dijo una vez, pastor, pero ¿por qué en esta iglesia tengo que yo estar orando todos los días? Es que eso me cansa. ¿Por qué yo tengo que hacer esto, esto y esto y esto como guerrero? Porque si no lo haces, amado hermano, entonces quien va a reinar en tu vida va a ser la carne. Quien va a reinar en tu vida va a ser tus deseos carnales. Quien va a reinar en tu vida va a ser tu iniquidad. Y entonces tu iniquidad siempre va a producir pecado continuamente. Hasta tú mismo ni cuenta te das. El que comete pecado continuamente, frecuentemente, ni cuenta se da del pecado que comete. Ha perdido la sensibilidad, ha perdido la capacidad de poder detectar que está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y tercer punto, ¿qué significa dominar el yo? Es caminar en el espíritu, es decir, no satisfacer los deseos de la carne, no con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas del espíritu. Pero para tener las fuerzas del espíritu, vas a tener que tener una correcta y apropiada relación con Dios a través de la adoración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Tienes que estar comiendo de Dios. Tu espíritu tienes que estarse fortaleciendo con Dios a través de la adoración, a través del diálogo que tú tengas con Dios espontáneo y sincero y a través de la lectura de la palabra de Dios. Dedicarte, tienes que sacar tiempo. No puedes estar en ese momento cabeceando de sueño. No saques el tiempo a la última hora del día si es que vas a cabecear. No, hazlo entonces en momentos donde tengas plena lucidez para que puedas recibir la palabra, el mensaje, la comida que necesita tu espíritu. Tu espíritu al fortalecerse, lo que va a hacer a través del Espíritu Santo es comenzar a matar el yo. ¿Cómo mata el yo? Debilitando la iniquidad que está en ti. Debilitando la inclinación a pecar que está en ti. Entonces hoy, por ejemplo, tú eres un cristiano carnal hoy que se enoja fácilmente y no lo has podido controlar. Pero comienzas a tener una relación correcta y apropiada con Dios. Comienzas a reunirte con Dios todos los días, a adorarlo. Comienzas a leer la palabra con pasión y lo sigues haciendo y lo haces todos los días. Un mes después te das cuenta de que esa iniquidad que te dominaba ya no está dominando tu vida. Desapareció. Desapareció. Tú no sabes cómo, ni cuenta te diste, tú no te fijaste, pero te lo comenzaron a decir otras personas. Te lo dijo tu esposa, te lo dijeron tus hijos, te lo dijeron tus amigos, tus compañeros de trabajo, te ven diferente. Te dicen, ¿qué tienes? Hay algo diferente en ti. Y es que el Espíritu ha hecho la obra de crucificar el yo. ¿Cómo? Menguando pues la concupiscencia, menguando ese poder de la iniquidad en ti. A esos que le llamamos la liberación de la iniquidad. Precisamente a eso. A ver, cuando la iniquidad pierde fuerza, veamos el estado espiritual. Un carnal o inmaduro, ¿qué pasa con el yo? Una persona carnal o inmadura, el yo está muy alto, muy fuerte. Y la fuerza de la iniquidad, ¿cómo está? Activa. Está activa. ¿Y cómo se evidencia eso que está activo? Bueno, a través de los pecados que se están dando todos los días. Ese es el carnal o el inmaduro. Quien domina en la persona, quien está sentado en el trono de la persona es el yo. Ahora, otro estado espiritual es un cristiano en proceso de santificación. Un cristiano que está en la lucha, que está en la guerra, que está peleando, que está enfrentándose a su propio yo, a su propio carácter, a su propia forma de ser, que lo ha detectado y pues está peleando contra eso. De cómo está el yo, allí el dominio del yo, pues no está alto. El dominio del yo está menguando, está bajando.
está decreciendo. Y la fuerza de la iniquidad, ¿cómo está? Debilitada. ¿Y cuál es la evidencia de que está debilitada? Porque ahora hay frutos del Espíritu. Esa es la evidencia. Ya no hay frutos de la carne. Ahora hay frutos del Espíritu. En vez del enojo, lo que hay es un espíritu apacible. En vez del enojo, lo que hay es paciencia. En vez del enojo, lo que hay ahora es comprensión. En vez del enojo, lo que hay es una respuesta con un tono de voz suave y delicada. Entonces, eso está demostrando de que la fuerza de la iniquidad ha sido debilitada. Otro estado espiritual más avanzado es de aquel que es maduro espiritual, de un cristiano maduro espiritual, o que le llamamos también a estas personas guiados por el Espíritu. Son aquellos que solamente son guiados por el Espíritu de Dios. No se dejan guiar por su propio yo. Han aprendido a andar en el Espíritu, han aprendido a ser guiados por el Espíritu. Bueno, el dominio del yo ya no solamente es que está menguando, sino que ese yo está bajo, está bien bajo ese yo. Por consiguiente, la fuerza de la iniquidad es inoperante. No hay fuerza en la iniquidad. ¿Está la iniquidad ahí en él? Sí, la iniquidad está ahí, pero está desnutrida esa iniquidad. Está sin fuerzas. Está enseñando solo los huesos. No tiene poder esa iniquidad. Está inoperante. ¿Y cómo se evidencia eso? Por una vida victoriosa. No solamente ahora hay frutos del Espíritu, sino que también ahora hay una vida victoriosa. Se nota que le va bien en todas las cosas que hace. Eso es el estado espiritual de un maduro y guiado por el Espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a enseñorear el pecado? Porque hay gracia, porque hay oportunidad de Dios. Que si fallas, Dios te va a perdonar y te da otra vez un borrón y cuenta nueva. Vuelves a fallar, Dios te va a perdonar, te da otra vez un borrón y cuenta nueva hasta que lo logres. Por eso tienes que insistir, tienes que perseverar. El camino hacia la madurez espiritual es de perseverancia, es de ser incisivo continuamente. ¿Se puede decir que el cristiano ha dominado su yo? Sí, en la medida en que vive en el Espíritu. En la medida en que vive en el Espíritu, el cristiano ha dominado su yo y ha traído libertad de su iniquidad. Por eso la victoria no es absoluta ni permanente si no se vigila. Cuando se dice que se vive en el Espíritu, no solamente que se tiene relación con Dios y se disfruta esa relación, sino que uno está constantemente vigilante de si el león se despierta. ¿Sí? Porque se puede dominar el yo. Si cuando logras dominar el yo, el león se durmió. Lo tienes dormido. Pero el león se puede despertar. Y si el león se despierta, el león es agresivo, el león es salvaje, va a querer atacarte, pero tienes en el espíritu, tienes el azote para detener al león. Pero lo que tú quieres es que ese león se duerma. Por eso tienes que ser guiado por el Espíritu, vivir en el Espíritu hasta que ese león se tranquilice y se duerma y se vuelve inoperante la fuerza de la iniquidad. Esta es una batalla diaria donde el Espíritu te capacita para vencer, pero tú debes de cooperar activamente en este proceso. ¿Cómo cooperas tú activamente para que esto se dé? Sacando tiempo todos los días para tener relación con Dios sincera, de corazón. No puede ser una relación de que ya me tengo que ir a trabajar, ya te dejo. No. Un momento donde tú puedas expresarte con sinceridad y con tiempo suficiente con Dios, donde puedas alabarlo, puedas glorificarlo, puedas exaltarlo. Un momento donde tú confrontes tu vida con el Señor y le pidas perdón de lo que tengas que pedirle perdón y haya deseos de ti, de cambio, de que Él te transforme. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 dice: golpeo mi cuerpo
dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Eso es lo que hago. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, bajo dominio del Espíritu, en otras palabras. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos da aquí el ejemplo. Ok, así que esto es clave para personas maduras, pues para cómo tenemos que hacer para vivir una vida victoriosa. ¿Qué significa ser entonces libre de la iniquidad? No implica que la iniquidad va a desaparecer, sino que la iniquidad va a perder su poder de gobierno en nuestras vidas. El creyente ya no vive bajo la esclavitud de la iniquidad, sino bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Cómo se vive esa libertad? Bueno, primero, por la renovación del entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Por eso te digo que tienes que escuchar palabra de Dios. Pues este mensaje tienes que escucharlo varias veces para que te entre a tu mente y a tu corazón. Y así los otros mensajes del pastor tienes que estarlos tú escuchando, no solamente el domingo, tienes que estarlo escuchando frecuentemente durante la semana para que entre en tu mente, pero también en tu corazón. No puedes permitir que el mensaje del pastor que Dios da a su iglesia entre por un oído y salga por otro. Cuando las personas escuchan el mensaje solamente una vez a la semana, es muy usual que esto ocurra. Que entró por aquí el mensaje y en el transcurso de la semana salió. Cuando se te pregunte qué fue lo que el pastor predicó, tú ni te acuerdas ni qué fue lo que el pastor predicó. Y no captaste como debe ser en tu mente y en tu corazón la palabra que Dios está dando. Así que tiene que renovarse el entendimiento. De esa manera vives en esta libertad que Dios te da. Como también mortificando, haciendo mortificación diaria del yo, es decir, muerte progresiva. El yo tiene que estar muriendo progresivamente, cada vez muriendo más. Y ya lo explicamos cómo es que sucede, debilitando la iniquidad. Y tercero, por el fruto del Espíritu que reemplaza la obra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Juan capítulo 8, 36 dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es muerte al yo? Preguntamos. Sí, eso es lo que se llama morir al yo, pero no como aniquilación, sino como una rendición total. Cuando la Biblia habla de que tenemos que hacer morir el yo, no es que tenemos que aniquilarlo, sino que tenemos que hacerlo que se rinda completamente a Dios. Que el yo se rinda. Que el león se rinda. Que el león deje de hacer y de expresar su agresividad, de expresar su naturaleza animal a través de la disciplina que le aplicamos nosotros con la faja, con el látigo, que se tranquilice obligatoriamente. Tenemos que obligar al yo. ¿Cómo lo hacemos? Dedicándonos a andar en el Espíritu. El yo muere para que Cristo viva. Cuando el yo muere, Cristo vive en uno. Claro, porque el Espíritu está fortalecido. Sí, para que yo pueda morir, tuvo que haber un proceso de fortalecimiento del Espíritu. Es una muerte diaria, es un trabajo diario, voluntario y espiritual, que permite al creyente vivir libre del dominio de la carne, es decir, del dominio de la iniquidad. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, que es negarse a sí mismo, no satisfacer los deseos de la carne, pero no en tu fuerza. Si comienzas a aplicar este mensaje sin la fuerza de Dios, haciéndolo en tu fuerza, vas a ser derrotado por la iniquidad. La iniquidad te va a vencer. No vas a poder salir victorioso. Todo esto se hace en las fuerzas de Dios. Y para hacerlo en las fuerzas de Dios, tienes que arreglar tus cuentas con Dios y estar con Él
establecer una relación íntima, sincera, de adoración a Dios, amando a Dios, y a través del amor que tú le expresas a Dios y el que Él te expresa a ti, el espíritu que está en ti se va fortaleciendo con el Espíritu Santo y consecuentemente la iniquidad se va debilitando. Eso es el negarse a sí mismo, y eso es tomar la cruz cada día, porque hay que hacerlo todos los días y seguirlo a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Invito a todos mis amados hermanos que me escuchan a que repasen esta palabra y que pues nos arrepintamos todos de las iniquidades que hay en nuestras vidas. Producto de nuestra herencia, producto pues, de ser seres humanos. Aunque nosotros no tengamos no seamos nosotros pues culpables de por qué hay iniquidad en nosotros, es parte de nuestra naturaleza humana que nos hace pecar, y nosotros en nuestra voluntad permitimos ese pecado o accedemos a cometer el pecado. Queremos tratar con la raíz, Señor, de nuestro pecado. Y para tratar con la raíz, nos has enseñado con este mensaje cuál es el camino, qué es lo que tenemos que hacer. Pon el querer y el hacer en cada hombre y cada mujer que me está viendo. Que cada uno decida firmemente, radicalmente, arreglar su vida contigo y caminar con sinceridad en una relación genuina con tu persona. Y al hacerlo, Señor, dedicar tiempo todos los días para, negándose a sí mismo a los deseos de sus propias iniquidades, tomando la cruz cada día y siguiéndote a ti en esa relación íntima hasta que la iniquidad pierda su fuerza y el yo caiga rendido, sujeto, dominado por el Espíritu. Esa es tu voluntad, Señor, para que entonces tú hagas la obra en nosotros de victoria y que todas las cosas nos salgan bien. Gracias, Padre. Tuya es la gloria y la honra, y te damos gracias por lo que tú nos has enseñado en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.